Continuando con el desarrollo de la unidad 1 del marco general de la gerencia de proyectos, vamos a analizar el tema 5, que en esta oportunidad se refiere a los grupos de procesos y áreas de conocimientos. Grupos de procesos. Los grupos de procesos son la argumentación lógica de la dirección de proyectos para alcanzar los objetivos trazados en la constitución del proyecto, o los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos del proyecto son alcance, tiempo, costo y calidad. Que se recuerde aquella triángulo, la restricción ampliada del proyecto. Pero si logramos costo, tiempo, alcance, calidad, esos son los objetivos del proyecto y esa es la meta en el desarrollo, ejecución de un proyecto. La argumentación lógica es porque va de una manera secuencial, no podemos hacer las cosas a lo loco, no podemos hacer primero el techo antes que las bases, primero tenemos que hacer las bases, después las paredes, después el techo. Eso es la lógica de la dirección de proyecto. Procesos secuenciales. Por supuesto, los grupos de procesos son independientes de las fases del proyecto. Recuerden que las fases del proyecto corresponden a la fase inicial, a la fase intermedia y a la fase final. Básicamente son 3 fases. En este caso estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Una cosa son las fases del proyecto y otro es los grupos de procesos del proyecto. Los procesos de la dirección de proyecto se agrupan en 5 grupos de procesos, a saber, inicio, planificación, ejecución, monitoreo o seguimiento y control y grupos de proceso de cierre. Estos 5 grupos conforman las 5 unidades restantes del programa o el plan del contenido del programa académico que vamos a ver en este semestre. O sea que aquí tenemos ya las 5 unidades de trabajo que nos continúan en siguientes días. Por supuesto, no debe confundirse el ciclo de vida del proyecto con los 5 grupos de proceso. ¿Okay? Aunque parecieran que están allí, porque hay una fase de inicio donde hay determinados grupos de proceso, hay una fase intermedia y hay una fase final. En cambio, los grupos de proceso, estamos hablando de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Esto gráficamente es la representación de los grupos de proceso. Está el patrocinador o cliente. Recuerden que el patrocinador es el que se echa al hombro prácticamente la financiación del proyecto. Puede ser a veces el mismo cliente, a veces el patrocinador puede ser distinto al cliente. Eso dependiendo de las características del proyecto, ¿no? Que se llega a un acuerdo para desarrollar un determinado proyecto y entonces comienza la etapa de inicio. Hay una etapa de planificación que es retroactiva, que se puede ir y puede ir a adelantar, pero puede ajustarse para que se complete entonces la etapa de ejecución, y la etapa de ejecución llega al término de que se llegue al grupo de proceso de cierre, cuando felizmente podemos entregar los productos a los usuarios y hacemos los registros de los activos que hemos visto ya en anteriores oportunidades. ¿Okay? Cada fase del ciclo de vida del proyecto la debemos considerar como un proyecto en sí, o puede ser considerada como un proyecto en sí. Todo proyecto va a requerir procesos. O sea, todo proyecto va a tener un inicio, va a tener una etapa de planificación que va a estar en unos momentos de ajuste, ¿okay? De acuerdo a lo que la gente en el grupo de proceso de ejecución requiera. Entonces se pueden acomodar algunas condiciones, algunas características del proyecto. Se ejecuta y se cierra. Hay grandes proyectos que los 5 grupos de procesos se pueden repetir en cada una de las fases del proyecto. Por ejemplo, en la fase inicial de un determinado proyecto complejo, imagínense unos proyectos tecnológicos, proyectos científicos, proyectos aeronáuticos, proyectos de desarrollo de naves
embarcaciones, este tipo de cosas así gigantescas, requieren que en la fase inicial se desarrollen los 5 grupos de proceso, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, cierre, se cierra y luego pasa esa etapa funcional o parcial a las siguientes fases del proyecto. Y entonces, dependiendo de la complejidad del proyecto, pueden haber tantas grupos de proceso que sean necesarias en cada una de estas fases. Ahí tenemos para dar inicio entonces el grupo de procesos de inicio. ¿Qué son los grupos de procesos de inicio? Son los procesos realizados para definir un nuevo proyecto, o sea, inicia una nueva petición, un nuevo proyecto, o sencillamente una nueva fase, como vimos anteriormente, ¿no? O sea, termina una fase y se obtiene la autorización correspondiente y se inicia esa nueva fase, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Esos son los grupos de inicio. Los grupos de inicio sencillamente lleva consigo los responsables en evaluar bien lo que se pide y lo que se puede y lo que se debe hacer. Bien. Tenemos el grupo de planificación, grupos de proceso de planificación, el segundo grupo. Son los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Sencillamente la petición que se tenga del proyecto. Si el alcance del proyecto es tener unas esclusas en una represa que tenga un tráfico de 1000 toneladas métricas de agua por año, por decir algo, y logramos hacer eso en el tiempo correspondiente y con los costos asignados, bueno, nosotros la planificación fue excelente, pues, y logramos los objetivos del proyecto. Entonces tenemos acá que son los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto que se van a desarrollar en la siguiente grupo de procesos o en la siguiente fase también, pues. Tenemos el grupo de proceso de ejecución, que son los procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan de la dirección del proyecto, una vez que se haya hecho el proceso de inicio, a fin de satisfacer los requisitos del proyecto. Y siempre vamos a hablar en función de costo, tiempo, alcance y calidad, básicamente. Por lo tanto, los grupos de proceso de ejecución es sencillamente poner en práctica y hacer realidad todo lo que se planificó de acuerdo a la petición en los grupos de inicio. Tenemos como cuarto grupo los grupos de procesos de seguimiento y control o monitoreo y control, que son aquellos procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Los grupos de procesos de seguimiento y control o monitoreo y control van a estar involucrados en cada una de las fases del proyecto. O sea, en cada uno de los momentos del proyecto, monitoreo y control debe estar presente hasta que se cierre el proyecto. Los grupos de seguimiento y control es eso, identificar si necesitamos cambio, si necesitamos ajustar procesos, si necesitamos rechazar cambios, porque la gente en ejecución dice, mira, nosotros no podemos hacer esta etapa del proyecto bajo estas condiciones por estas razones, y entonces se hace la petición, ¿cómo la cambiamos? Las alternativas son 1 y 2. Entonces dice, no, las alternativas 1 y 2 no son viables por tales razones, o si son viables, y entonces hay que parar un momentico y luego ajustar el plan de dirección del proyecto y volver entonces en la continuidad de la ejecución o la etapa que corresponda. Y tenemos por último los grupos de proceso de cierre, que son los procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato. Aquí todo el mundo, y lo que yo he dicho a lo largo de todas estas clases, todo el mundo debe estar feliz. De lo contrario, puede haber consecuencias lamentables. Lograr el éxito es cumplir, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que cumplir?
lo que siempre hemos venido repitiendo a lo largo de estas clases, los objetivos del proyecto. ¿Y cuáles son los objetivos del proyecto? Costo, tiempo, alcance y calidad, básicamente. De acuerdo al PMBOK, la guía del PMBOK, del Project Manager Institute, las áreas del conocimiento son las siguientes: integración, el área de integración, área de alcance, área de tiempo, área de conocimiento de costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y los interesados o stakeholders. Hasta el año 2016 las áreas de conocimiento eran 9. A partir del año 2017, en la 6ª edición del PMBOK, bibliografía que tienen disponible en los archivos del tema de la unidad 1 en módulo 7. Ahora son 10 porque consideraron que los interesados son parte importante y fundamental en el desarrollo de un proyecto. Entonces tenemos que son 10 áreas de conocimiento de la cual se conforma la intervención o el desarrollo de un proyecto. Tenemos riesgo y de calidad en color distinto, porque si bien todas las áreas de conocimiento son importantes e imprescindibles, que todas están interrelacionadas, todo el mundo, ahí nadie queda independiente en ningún momento, riesgo y calidad son las unidades de conocimiento, las áreas de conocimiento con mayor peso, porque hay que considerar riesgos para que el proyecto se lleve a cabo, y en cada una de estas áreas de conocimientos hay que evaluar los riesgos. Y la calidad y los riesgos pueden incidir prácticamente en lo que es la calidad del entregable. Entonces riesgo y calidad son unas áreas de conocimiento que van prácticamente al mismo paso, porque si los riesgos afectan algún proceso, seguramente con toda seguridad se va a afectar la calidad del entregable. De hecho, riesgo y calidad es una materia especial que se dicta en el posgrado de gerencia de proyectos, que se llama gerencia de gestión, calidad y riesgo en proyectos. Es la única materia en la especialidad de gerencia de proyectos que se dan 2 áreas de conocimientos a la vez. Las demás áreas de conocimiento se dan por sí sola, por supuesto siempre con la interrelación de una con otra, dependiendo de los procesos o dependiendo de la fase. Aquí vamos a ver un gráfico que desarrollamos muy interesante en función de lo que establece la guía de recomendaciones de las buenas prácticas del PMBOK, sobre las interacciones entre procesos de la dirección de proyectos. Prestémosle bien atención, bastante atención, porque aquí esta es la columna vertebral, la principal base de lo que es la dirección del proyecto. Así se manejan los proyectos. No obstante, esta lámina o esta descripción la voy a tratar de resumir en un escrito lineal para que sea mayormente entendible, ¿no? Pero gráficamente se puede apreciar de muy buena manera. Por supuesto, para iniciar un proyecto debemos tener un patrocinador. El patrocinador es el que se baja, como decimos en el argot criollo, el que se baja de la mula, pues, el que aporta los fondos. No necesariamente a veces el patrocinador es el cliente. ¿Okay? Por ejemplo, un ente gubernamental puede patrocinar un área de recreación comunal, por decir algo. ¿El cliente quién es? La comunidad. Bien, entonces el patrocinador apoya con recursos financieros la elaboración de un proyecto, de un parque de recreación, un zoológico, un parque de esparcimiento, y el entre comillas el patrocinador, que es el ente gubernamental, no es el cliente, el que va a disfrutar, el que va a disfrutar las bondades de este entregable, a buen término, es la comunidad o la ciudadanía. Por supuesto, el patrocinador tiene la disposición de establecer el enunciado, cuál tipo de negocio y las primeras de cambio del acuerdo
de los acuerdos que se vayan a llegar a cabo para llevar a feliz término este tipo de proyecto o el proyecto que corresponda, ¿no? Por otro lado está la empresa o la organización que se va a encargar de elaborar o hacer realidad ese proyecto. Esa organización tiene sus propios activos de los procesos, del cual ya conocemos cuáles son, su cultura, su organización, sus normas y procedimientos, su experiencia, su know-how, lo que yo sé hacer, ¿ok? Y por supuesto está circundada con sus factores ambientales, tanto internos como externos, y como si vamos a hablar de una empresa que ya tiene cierto tiempo de trayectoria, seguramente ya tiene conocimiento de algunos factores internos, cómo controlarlos y sobre todo los factores externos, competencia, regulaciones, comunidad, controles, normas, dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a ejecutar, ¿no? Ambos coinciden entonces en una primera etapa, que es el proceso de inicio. Ahí vamos a conciliar, vamos a conjugar, vamos a jerarquizar qué es lo que quiere el patrocinador, qué es lo que pretende del proyecto y cuál es la disposición de nuestra empresa para dar a ese proyecto feliz término, ¿no? En ese interín estamos lo que hemos hablado en oportunidades anteriores sobre la necesidad y obligatoriedad de registrar los interesados, de identificarlos, de tenerlos claramente clasificados y cuál es su incidencia positiva o negativa dentro del desarrollo del proyecto. Para eso, que por supuesto van a ser considerados en el proceso de planificación, del proceso de inicio de los acuerdos y de todas las conversaciones que se hagan en este proceso de inicio. Se va a definir lo que es el acta de constitución del proyecto. Aquí está la partida de nacimiento del proyecto. Todo lo que se va a hacer y todo lo que no se va a hacer está establecido en el acta de constitución del proyecto. Yo les voy a enviar oportunamente como material de referencia todas las documentaciones más importantes a considerar por las buenas prácticas a través de grupos de empresas que se dedican a este tipo de estudios a nivel internacional, formularios, cómo se hace un acta de constitución, cómo se hace un acta de reunión, entre otras cosas, ¿no? Por cierto, déjenme recopilar aquí antes que se me vaya a olvidar. Yo hice un resumen de herramientas y técnicas, déjenme anotarlo acá, del PMBOK, donde se hace una recomendación de herramientas y técnicas para ser utilizadas dependiendo del área de conocimiento del proyecto. Y esto nos va a servir no solamente para el estudio de la gerencia de proyectos en esta materia, sino en la implementación de cualquier proyecto ya fuera de la materia, fuera de la cátedra, a nivel profesional y personal. Así que me comprometo acá y yo lo anoté para enviárselo y agregárselo como su material de referencia. Los procesos de planificación, por supuesto, generan los documentos de adquisiciones, que van a ver qué es lo que se necesita, de qué manera, qué personal, cuáles son los recursos financieros que se requieren, entre otras cosas, y entonces hay una interacción aquí continua para poder definir entonces ya el proceso de planificación. Está la planificación hecha y entonces arrancamos y ahí aparece el cliente. ¿Quién es el cliente? Puede ser el mismo patrocinador, como habíamos hablado hace poquito, o el cliente es otro usuario, ¿no? Que tiene unos requisitos, por supuesto, que tiene una expectativa, que tiene una esperanza de si es necesario o un nivel de exigencia para satisfacer sus necesidades, si es el caso, ¿no? O sea, todo viene del panorama a lo que con 360 grados de eso ahí vamos. Todo tiene relación. Los factores ambientales inciden con los procesos de planificación, y los procesos de planificación, una vez definidos, generan los documentos del proyecto, que ahí es donde salimos. Mira, aquí vamos a hacer esto, la manera de contratar, el personal que se requiere,
toda una serie de cosas que poco a poco vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Los documentos del proyecto ya definidos entonces nos da pie para que iniciemos el proceso de ejecución. El proceso de ejecución, los grupos de proceso de ejecución es el área central más controversial, más importante, vital que tiene la ejecución de la dirección del proyecto. ¿Okay? Aquí se hace lo que se está pidiendo. O se hace mal o se hace bien. La idea es, de acuerdo a la planificación, hacerlo bien. ¿Okay? Por supuesto, ahí entramos entonces con los calendarios de los recursos, con cuánto tiempo vamos a necesitar las personas, los personal fijo, el personal contratado, el personal nacional, el personal internacional, el personal especializado en cada una de las áreas. Y todo esto va a circundar, porque puede ser algunas modificaciones, todo es interactivo, ¿no? Todo es un bucle, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Las decisiones de hacer, comprar, criterios, selección de proveedores, todo eso llega a los procesos de ejecución que están desarrollados en los documentos de planificación que generan los documentos como tal del proyecto. Pues. Cuando el proceso de ejecución da curso, entonces la idea es que logremos el entregable, pero también puede suceder que antes de que logremos los entregables, hagamos solicitudes de cambio. ¿Y a dónde van esas solicitudes de cambio? Al grupo de proceso de monitoreo y control. Mire, creemos que es conveniente hacer este pequeño ajuste en este proceso por estas razones, ¿no? Entonces las solicitudes de cambio son manejadas, hay un feedback sobre si se aprueban o no se aprueban, cuáles son las medidas de control de calidad y se hace por supuesto un informe del desempeño a que ello conlleva para poder entonces seguir adelante, ¿no? Una vez que está completa la solicitud de cambio, entonces se hace el informe de desempeño y posiblemente la selección de los vendedores del proyecto o la manera de que se va a entregar el entregable definitivo, valga la redundancia, ¿no? Ahí tenemos entonces que el plan para el desarrollo del proyecto alimenta a los procesos de monitoreo y control y a la vez a los procesos de ejecución. Es una relación, es como una maquinaria de un reloj continuo. Todo depende uno de otro. Nadie se puede parar. Se para un engrane y se para la maquinaria. Los procesos de ejecución van a tener su momento para la ejecución de contratos de adquisiciones, donde vamos a clasificar los vendedores de esos productos para poder cumplir con el desarrollo del producto, ¿no? Nuestros proveedores pueden ser proveedores internos, pueden ser proveedores externos pero internos en el país o externos del país, ¿no? Importaciones, todo esto debe estar dentro de los calendarios, dentro de los cronogramas que están previamente procesados en el proceso de planificación. Los vendedores o proveedores que van a complementar los requerimientos en los procesos de ejecución tienen sus propuestas, sus condiciones de pago, sus condiciones de entrega. Todo esto hay que enlazarlo, ¿no? De hecho, es muy recomendable que determinados proveedores prácticamente hay que involucrarse dentro de su proceso de producción y involucrarlos dentro del proceso dentro de nuestro proceso de producción, por razones de que es tan importante de que se cumpla lo que requerimos, que si nos descuidamos, si no participamos o no le damos participación y tenemos una información de constante intercambio, llegará un momento en que por descuido o por negligencia o por cualquier otra razón se nos pare la entrega de determinados requerimientos y se nos para el proyecto. Por supuesto, los factores ambientales también van a tener que incidir de una u otra manera con la gente de monitoreo y control, con la gente de procesos de planificación. Los procesos de planificación, cuando ya están todos listos, se termina y se busca, porque los procesos de planificación determinan cuándo se va a entregar, de qué manera, y llegamos al proceso, los grupos de proceso de cierre. Los grupos de proceso de cierre también tienen una ventana que la gente de monitoreo y control lo está precisando para que todo esté funcionando bien y recuerden que esto es una orquesta sinfónica, ¿no? Todo el mundo tiene que terminar en el compás que debe terminar. Y
los procesos de cierre hacen que entreguemos al cliente y tenemos un cliente feliz, un cliente satisfecho, y estamos todos muy contentos, muy satisfechos y con buenas experiencias y buenas prácticas. ¿Cuál es el propósito del proceso de inicio? El propósito del proceso de inicio es alinear las expectativas de los interesados, mostrar cómo su participación puede asegurar el logro de sus expectativas, todo lo que se involucra en el proceso de inicio, y ayuda, por supuesto, a establecer la visión del proyecto. O sea, en el proceso de inicio, lo que se necesita realizar. Esto es lo que se pide. Esto es lo que yo necesito hacer. ¿Okay? El propósito del proceso del grupo de procesos de planificación están las siguientes: trazar estrategias y tácticas. De qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué vamos a contar, trazar las líneas de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase, y en definitiva, estos procesos expresan cómo se va a llevar a cabo y establecer la ruta hasta cumplir el objetivo deseado del proyecto. En cuanto a los procesos de ejecución, su propósito es completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir las especificaciones del mismo, coordina las personas y recursos y gestiona las expectativas de los interesados. En función de los resultados, podría requerirse una actualización de la planificación y una revisión base de la línea, una revisión de la línea base. Por supuesto, esta actualización, esta solicitud de cambio para estar dentro de la línea base del proyecto está relacionada directamente con la gente o los grupos de proceso de monitoreo y control. Por otra parte, tenemos que el propósito del proceso de monitoreo y control es medir y analizar a intervalos regulares el desempeño del proyecto, fase por fase. Por eso es que está involucrado durante toda la vida del proyecto. Identificar las variaciones respecto al plan de la dirección del proyecto. Las variaciones es que en el plan de dirección del proyecto se generó una determinada condición y resulta ser que a mitad de camino se pide el cambio. Entonces esas variaciones hay que identificarlas. Controlar los cambios y recomendaciones de acciones correctivas, monitorear las actividades del proyecto en todas sus etapas y precisar que se implemente solo los cambios aprobados. No se puede inventar más de lo que realmente está dentro de la documentación. Por otra parte, el propósito del proceso de cierre es verificar que los procesos definidos se han completado en todos los grupos de proceso. Cada grupo de proceso debe tener un cierre. Todo el mundo está cerrando con puertas. ¿Okay? Establecer el cierre formal del proyecto o fase. Establece también el cierre prematuro, si es el caso, por razones de reclamos, rescisión de contratos, abortos, cancelaciones o proyectos en crisis. Por ejemplo, podríamos suponer que en los actuales momentos de esta inesperada cuarentena a nivel mundial, muchos proyectos han podido caer en crisis, ¿no? Y cómo sigue el proyecto, cómo se traslada la gente. No hay gasolina, no hay medio de transporte, no hay dinero para pagar porque no hay financiamiento. O sea, caemos en una crisis y el proyecto tiene que cancelarse. Eso ha pasado en muchísimas ocasiones. Conozco de proyectos financieros, por ejemplo, en la parte de la industria del sector financiero, que se ha parado porque de repente a una institución financiera la han intervenido por problemas administrativos, por problemas de proceso de gerencia y esas cosas. Entonces la gente que está contratada desarrollando determinado proyecto para esa institución financiera se ha tenido que suspender y todo el mundo queda como decimos, ¿no? colgado. Básicamente este es el proceso de interacción de los procesos de la dirección de proyecto, ¿no? Y aquí así se manejan todos los proyectos, pequeños, medianos, grandes, extra grandes, super grandes, mega grandes, ¿no? Todos los proyectos pasan
por las 5 áreas, para las cinco grupos de proceso. En cuanto a la interacción entre grupos de proceso y el ciclo de vida del proyecto, tenemos lo siguiente, verlos desde el punto de vista gráfico, ¿no? Los niveles de iteración de los procesos, los niveles de bajo a alto y en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer ciclo de proceso. Tenemos los grupos de proceso de inicio. Este ciclo dentro de la etapa de la vida del proyecto, los grupos de proceso se inician, se comienzan a planificar, y luego en un momento dado viene el ciclo de proceso de planificación, que ya solapa a la gente de inicio, porque la gente de inicio va generando documentos, generando peticiones, generando requerimientos, ¿no? Entonces llega un momento en que dice, bueno, vamos a ir comenzando la planificación y quizás allí vamos a ir ajustando algunas cosas, y llega un momento en que ya el proceso de planificación está solo, pero también tenemos que por ahí más adelantico, cuando ya está lista la planificación, fíjense ustedes que comienza después de cero, nace el proceso, los grupos de proceso de ejecución y monitoreo y control, que abarca todas las áreas del proceso y las fases del proyecto, y el grupo de cierre, que comienzan a cerrarse por etapas ya desde el momento propio de la ejecución. Comienzan algunos ciclos de cierre, ¿no? Algunos contratos de compras, algunos contratos de elaboración, y hasta que finalmente se cierra el proyecto. Este es el solapamiento o el enlace que hay a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En cuanto a que vamos a ver los 5 grupos de procesos y en cada una de ellas las áreas de conocimiento que ya definimos anteriormente, de acuerdo al PM Book o al Project Manager Instituto, el PMI. Las áreas de conocimiento son integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados del proyecto. Los grupos de proceso, entonces aquí tenemos una matriz, ¿no? Son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control. En cuanto a integración, la iniciación corresponde a la constitución y el enunciado. En el grupo de proceso de planificación elabora el plan de gestión. En el grupo de proceso de ejecución dirige y gestiona la ejecución. Seguimiento y control, supervisa y controla y hace su cierre. En cuanto al alcance, el alcance comienza ya en el proceso de planificación, que le corresponde planificar, definir y crear las estructuras de desglose de trabajo. En la etapa de seguimiento y control tenemos que verifica y controla que el alcance se haya logrado o se logre. En cuanto al área de conocimiento del tiempo, también inicia en la etapa de planificación. Tiene dos procesos, que es el proceso de planificación y seguimiento y control, y estas son sus actividades, ¿no? Definir actividades, establecer secuencias, estimar recursos, estimar duración y desarrollar el cronograma. En la etapa de seguimiento y control, consultar cronograma para ver los ajustes que se requieran. En cuanto a costo, tenemos en el proceso de planificación estimar costos, preparar presupuesto, y en la etapa y en los grupos de proceso de seguimiento y control consultar costos para ir actualizando los niveles del presupuesto. Calidad, en el grupos de proceso de planificación planifica la gestión de la calidad, cómo se va a alcanzar la calidad del entregable, gestiona la calidad para que se acoplen a las normas y requerimientos del proyecto, y se establecen los procedimientos de control de la calidad. En recursos humanos se planifican los recursos humanos. En la etapa de dirección, en los grupos de procesos de ejecución, recursos humanos adquiere el equipo y desarrolla el equipo, sustituye el equipo. O sea, hay una serie la gente se va de vacaciones, la gente se enferma, la gente fallece, la gente renuncia, la gente abandona, la gente hace paro. Entonces, en la etapa de ejecución es muy importante que esto se controle adecuadamente, ¿no? Y por supuesto, como seguimiento y control, es gestionar el equipo, que el equipo tenga la capacidad, la calidad, los cumplimientos, los conocimientos. Es una cuestión bien compleja, ¿no? En el área de conocimiento de comunicaciones,
en la etapa de grupo de proceso de planificación, planifica el proceso de comunicación. Durante la etapa de ejecución, distribuye continuamente todas las comunicaciones que involucren a todos los interesados del proyecto y todas las etapas y todas las áreas de conocimiento, todo. Es una maraña de enlaces que tiene que considerar la gente del grupo, de las áreas de conocimiento de comunicación. Y por supuesto, la manera de los grupos de proceso de seguimiento y control es informar el rendimiento y gestionar a todos los interesados, con un seguimiento bien preciso de que la gente ha participado en cada una de las comunicaciones que se han gestionado. En el área de conocimiento de riesgo, en el grupo de proceso de planificación, los riesgos se planifican, se identifican, se cuantifican y se prepara para responder a los riesgos. En el área de los grupos de proceso de seguimiento y control, tenemos el monitoreo de los riesgos, hay que monitorearlos. Hay riesgos que nacen, crecen en la incertidumbre y desaparecen. Hay riesgos que se pueden mantener en el tiempo, porque en cualquier momento puede pasar una cosa, ¿no? En cualquier momento nos pueden disparar, no sabíamos por dónde vienen los tiros, ¿no? En el área de conocimiento de adquisiciones, tenemos para planificar, en el grupo de proceso de planificación, se planifican las compras, se establecen las métricas, ¿no? Qué vamos a comprar, a cómo se lo vamos a comprar, los precios de fluctuaciones de las compras, las cantidades, los almacenamientos, los plazos de entrega, ¿ok? En los grupos de proceso de ejecución, ejecutar las compras que se han planificado de acuerdo al cronograma, controlar como seguimiento y control esas compras de que lleguen a tiempo, de que lleguen con la calidad que corresponde, y por supuesto, cuando terminemos la relación con ese proveedor, cerrar el contrato a feliz término, ¿no? Y en cuanto a la gestión de los interesados del proyecto, todo involucra la etapa de los grupos de proceso de inicio, que es la identificación de los stakeholders. En los grupos de proceso de planificación se elabora el plan de manejo de los stakeholders, cómo los voy a manipular, cómo los voy a manejar, cómo los voy a abordar, cómo los voy a integrar, toda esa serie de cosas, ¿no? Que todo eso se establece a lo largo del plan del área de conocimiento de integración. En la etapa de ejecución, en el grupo de proceso de ejecución, tenemos la gestión de los compromisos de los interesados, hacer que esa gestión positiva, ese aporte o esa posible rechazo, lo podamos gestionar y hagamos como especie de una etapa de conformación. Y en el grupo de proceso de seguimiento y control, tenemos el control del compromiso de los interesados, donde realmente todo el mundo haga valer su posición y su compromiso. Esta es la gerencia de proyectos. Las áreas de conocimiento directamente relacionadas con los grupos de proceso de la gerencia de proyectos, de acuerdo a lo que se establece en la guía de la Project Manager Instituto, que conocemos como PMBOK. Okay. Y PMBOK, lo que significa por sus siglas en inglés, es Project Management Body and Knowledge. Okay. Como decir, guía de fundamentos para la dirección de proyectos, en su traducción al castellano. Vamos a ver brevemente qué corresponde a cada área de conocimiento. Tenemos la gestión. Recuerde que nosotros hablamos de gestión en vez de gerencia. Entonces tenemos la gestión del área de conocimiento de integración, que esta área de conocimiento incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades dentro de los grupos de procesos de la dirección del proyecto. Es integrar, liderazgo, convencimiento, realidad. De eso se trata la integración. La gente que se va a encargar de establecer los procesos de integración tiene que tener mucha delicadeza, mucha mano zurda, mucha habilidad en el manejo de la gente, para que la gente se ponga de acuerdo. Porque hay gente que dice, que yo no me llevo con la gente de producción porque me cae mal, porque el tipo no me cae mal. Eso hay que excluirlo cuando vamos a desarrollar un proyecto cualquiera que sea. En cuanto a la gestión de alcance,
Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito. Si yo tengo que hacer un producto o un entregable determinado bajo unos requisitos que el cliente y el patrocinador establecieron y que yo tengo la disposición y la capacidad de elaborarlo, yo tengo que hacer eso, yo no tengo que inventar más nada. Yo no puedo inventar más nada. Haga lo que tenga que hacer, haga lo que está establecido. Si en algún momento, en el proceso de planificación o tratando de convencer el grupo de proceso de ejecución, hay una solicitud de cambio, mira que ahora yo quiero que le pongan un botón en la parte superior. Bueno, entonces volvemos atrás, modificamos el acta de constitución, hacemos la planificación correspondiente porque hay que hacer intervención, compra, nuevos requerimientos, nuevo personal, nuevo proceso, nuevos tiempos, nuevos costos, todo eso, porque si no haces lo que está establecido, te sales del proyecto. ¿Y quién te paga lo que te sale del proyecto? Lo que normalmente uno se puede meter en problemas, ¿no? Porque cada cambio, y ya lo veremos a su momento, genera riesgos, ¿no? Eso es el alcance, lograr secuencialmente el éxito y el cumplimiento del objetivo del proyecto. Alcance, tiempo, costo y calidad. En cuanto a la gestión del cronograma, incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. O sea, el cronograma es sencillamente comenzamos y terminamos. Y en cada uno de ese, a lo largo del cronograma, vamos a tener unas determinadas actividades o tareas o fases, dependiendo de cómo vayamos a subdividir el cronograma del proyecto, y cada quien tiene un tiempo, y un inicio y un fin. Hay actividades que se pueden solapar, hay actividades que tienen que esperar que termine uno para que arranque otra, y entonces toda la métrica tiene que ser seguida adecuadamente para el cumplimiento del tiempo, porque el tiempo lo fija también la disposición de los requerimientos financieros. En cuanto a la gestión de los costos, también todas las áreas son importantes. Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Nunca, y vamos a ser claros, nunca un proyecto termina con el mismo presupuesto con que fue iniciado. Lamentablemente siempre hay variaciones, lamentablemente siempre hay unos cambios a precio, situación económica cíclica, desabastecimiento, escasez, bloqueos. Entonces todo esto de alguna manera va a afectar el presupuesto. Pero cuando vayamos a revisar el presupuesto, buscaremos la forma de que esto no sea tan impactante, ¿no? En cuanto a la gestión de la calidad, una de las áreas de conocimiento muy importantes del proyecto, incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de la calidad del proyecto y el producto, por supuesto, a fin de que satisfacemos las expectativas de los interesados o satisfagamos las expectativas del interesado. El interesado tiene una petición y nosotros tenemos que cumplir ese requisito. El requisito es sencillamente lo que pide el cliente, no lo que yo creo que sean adecuados, ¿no? De eso se trata entonces la gestión de la calidad en términos generales. En cuanto a el área de conocimiento de gestión de recursos humanos, por supuesto, incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. De aquí el éxito garantizado del proyecto, considerando de que la captación del recurso humano especializado necesario para cada una de las etapas o fases del proyecto es imprescindible tenerla de manera bien clara, ¿no? O sea, cuáles son el tipo de personal que realmente es sustituible, que es imprescindible, que es vital para el desarrollo del proyecto. Cuáles los momentos en que realmente se pueda requerir una sustitución o un cambio por cualquier razón, razones de vacaciones, razones de fallecimiento de una persona, razones de enfermedad, ¿no? Son las razones
las más importantes razones que pueden incidir y gestión de recursos humanos también implica disponer de una cantidad financiera adecuada para poder contratar. La gente se está robando a la gente, las empresas se roban a los talentos, ¿no? Entonces hay una pugna a veces por determinadas especializaciones en el mercado nacional e internacional que son vitales para el éxito de un proyecto, ¿no? En cuanto a la gestión de las áreas de comunicaciones, por supuesto estas incluyen lo que corresponden a los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación y distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control y monitoreo, prácticamente todo lo que se involucra en las distintas fases del proyecto estén a disposición final de la información del proyecto y sean oportunos y adecuados. No podemos darnos el lujo de que las comunicaciones lleguen tardías. Hay una petición, hay una solicitud de cambio, hay un requerimiento y eso tiene que ir por los canales regulares y que llegue a donde tenga que llegar para que la gente tenga la responsabilidad, tome la decisión que corresponda para ello. O sea, la comunicación tiene que ser infalible. Planificar la comunicación es un trabajo arduo. Hay que tener en cuenta el monitoreo de la recepción, respuesta, intervención, participación, aportes, entre otras cosas. En fin, el proceso de la gestión de la comunicación debe ser oportuna y adecuada y efectiva para que no haya retrasos en el desarrollo del proyecto. En cuanto a la gestión de las áreas de conocimientos de riesgo, aquí esto incluye los procesos que se van a llevar a cabo para la planificación de la gestión, identificación, análisis y planificación de respuesta y la implementación de respuestas y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Como todos bien sabemos, o como todos bien podemos imaginar, todo proyecto está circundado de riesgo. Los riesgos hay que identificarlos, hay que clasificarlos, hay que analizarlos. Y si el riesgo tiene mucha potencialidad de ocurrencia, hay que estar preparado para dar una respuesta al riesgo. Y todo esto implica recursos, ¿ok? El riesgo de que se pare un proceso productivo, el riesgo de que la gente no la tengamos a disposición para contar con su capacidad técnica o científica o especializada, el riesgo de transportación de mercancía de un lugar a otro, el riesgo de elaborar una determinada actividad en un proceso preciso de producción. Todo esto hay que estar preparado y hacer un trabajo muy arduo, muy importante dentro del desarrollo de la dirección de proyectos, que es la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos puede, de una u otra manera, yo creo que en forma directa, prácticamente en forma directa proporcional, afectar la calidad de un proyecto. ¿Por qué? Porque si sucede un riesgo que no se ha identificado, entonces seguramente va a tener retraso, mayores costos y mayores inconvenientes, y con toda seguridad podría afectar la calidad del entregable. En cuanto a la gestión del área de conocimientos de adquisiciones, estos incluyen los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos y servicios o resultados requeridos fuera del equipo de proyecto, porque pueden haber adquisiciones dentro del equipo de proyecto, que dentro de una área determinada se pase requerimientos de materiales o de servicios o de productos, pero no todo lo tenemos en el almacén de nuestra empresa, pues. Entonces habrá que recurrir a proveedores externos, bien sea dentro del país o fuera del país, y todas esas implicaciones de la ubicación geográfica de cualquier proveedor podría tener consecuencias muy particulares, o tiene una características muy particulares, perdón. La característica particular es forma de pago, de tiempo de despacho, vigilar la calidad del entregable, dependiendo si el entregable tiene la especialización de que hay que mandarlo a hacer a cierto tiempo, que coincida con el cronograma de entrega y la recepción de nuestro producto, en fin. O sea, hay que tener una disposición bastante bien fundamentada para que los proveedores no nos fallen. Imagínense, tenemos que conocer hasta cómo es el proveedor, su situación financiera, su reputación en el mercado,
porque pueden haber grandes proveedores o proveedores que fueron grandes en algún momento y por una u otra razón tienen una situación financiera precaria y entonces nos piden un anticipo. Resulta ser que están ciclando o están haciendo centrífuga con su flujo de caja y ya tienen otros compromisos retrasados y resulta ser que el nuestro lo difieren y entonces ese diferimiento podría causar retrasos de entrega y retrasos en la causa de entrega seguramente va a traer retrasos en el cronograma y retrasos en el cronograma implica incremento de costo y pare usted de contar lo que pueda suceder de ahí en adelante. Y la gestión de la área de conocimiento de los interesados que ya hoy en día se ha considerado como muy importante dentro de la dirección de proyectos es la gestión de los interesados o stakeholders. Por supuesto incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que de una u otra manera están relacionadas con el proyecto y pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. Entonces hay que evaluar su impacto, hay que identificarlo, hay que clasificarlo, hay que involucrarlos, si es el caso, dentro del proyecto para que el proyecto tenga feliz término. Y con esto damos por terminada entonces la quinta y última unidad de la quinto y último tema de la unidad 1, marco general, de lo que corresponde a grupos de procesos y áreas de conocimiento. Muchísimas gracias.